Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el wrap-up de mis lecturas de enero-abril, donde básicamente les voy a estar contando de los libros que leí de enero a abril y les voy a contar más o menos de qué tratan y qué me parecieron. Así que vamos a comenzar. El primer libro que leí este año es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Es una lectura que ya traía arrastrando desde el año pasado y nos cuenta la historia de decadencia de Dorian, un muchacho que es conocido por ser particularmente bello. En esta historia tenemos tres personajes importantes: Dorian, evidentemente, Basilio, quien es pintor, y Lord Henry, que es un personaje muy particular y ya me contarán ustedes cómo les cayó, si es que lo leen o si es que ya lo leyeron. El libro empieza con los tres reunidos en el estudio de Basilio. Basilio le está haciendo un retrato a Dorian, ya le ha hecho algunos cuantos y es su modelo favorito. Mientras le está haciendo este retrato, se dan cuenta de que es la mejor obra que ha hecho en toda su vida. Y al verse reflejado en este retrato, Dorian tiene un momento catártico en el que se da cuenta de que en realidad nunca se va a volver a ver tan bien como en este momento. Con el paso del tiempo solo se va a ir viendo peor y entonces desea permanecer siempre bello. Y la cosa se pone muy interesante cuando Dorian descubre que tras este deseo, el retrato empieza a envejecer en su lugar. Y esto, sumado a la increíble influencia de Lord Henry, va a llevar a Dorian por un camino de perdición. La cosa es que el retrato no solo refleja el envejecimiento de Dorian, sino también la decadencia y perdición de su alma. Y pues básicamente esa es la premisa de la historia. Vamos a ir siguiendo a Dorian, que se va a ver muy mal influenciado. Vamos a ir viendo las decisiones que toma y qué consecuencias tienen estas en su vida. La verdad es que en un principio me costó mucho leerlo. Sí lo dejé por varios meses, lo estaba leyendo y como que sentía que es de esos libros que tienen un montón de relleno, ¿saben? Y te describen hasta la pelusa abajo de la cama que ni siquiera se alcanza a ver. Pero en realidad, con el paso de las páginas, el libro se va poniendo muy bueno. Sí tiene algunos capítulos que, sí dices como que en realidad este capítulo ni siquiera es necesario para la historia. Como hay una parte donde nos empiezan a explicar como los hobbies que va adquiriendo Dorian, porque pues Dorian no solo es bello, también es rico. Una excelente combinación. Y se llevan todo un capítulo platicándonos de cada hobby nuevo que tiene y luego lo comparan como con personajes históricos que tenían esos mismos hobbies, pero en realidad la historia se pone muy buena de la mitad para el final. La verdad es que sí me sorprendió mucho y hay unas escenas que su crudeza la verdad sí me impactó bastante. Empezamos a ver en la vida de Dorian todos los efectos que han tenido las malas decisiones que ha ido tomando y cómo se va sumiendo en este miedo y en esta desesperación y en hacer hasta lo último posible por lograr salvarse. La verdad es que el final sí es muy bueno. Otra cosa que me gustó mucho de este libro es cómo Oscar Wilde, que para quienes no sabían, Oscar Wilde era gay en una época en la que era terriblemente condenado a ser gay. Me gustó mucho cómo logró meter sutilmente las relaciones homosexuales, el enamoramiento entre dos hombres. Y no sé, me parece que lo hizo de una forma muy bella y muy artística, porque en realidad no te dice nada, pero al mismo tiempo te lo dice todo. Fue impresionante cómo logró que en su época todas esas personas se tragaron una historia gay sin saberlo y cómo incluso probablemente en nuestra época lo hacemos sin siquiera notarlo. Pero si se fijan, ahí está, todo el tiempo está ahí. Me parece que fue una gran forma de hacerlo. El segundo libro que leí este año es Amarilla o Yellow Face de R.F. Kuang. Eso no se los pongo aquí porque no lo tengo en físico, lo leí en mi Kindle, pero por aquí les va a estar apareciendo la imagen para que sepan cómo se ve la portada por si les interesa leerlo. Y pues, ¿qué les puedo contar de este libro? Este libro sí me tuvo enganchada desde el inicio. En esta historia seguimos a June, quien es una chica blanca, y lo menciono porque es muy relevante para la historia. Es esta chica blanca que estudió para ser escritora, pero su carrera no ha despegado como ella lo esperaba, no como la de Athena Liu, una chica chino-estadounidense, quien es su amiga, si es que podemos decirle así, de la universidad, quien estudió lo mismo que June. Pero a diferencia de June, pues la carrera de Athena sí ha despegado de forma increíble. Sus libros han sido bastante exitosos y no solo eso, Netflix le acaba de comprar los derechos de una de sus historias para hacerla una adaptación. Y es aquí donde comienza nuestra historia, porque Athena, quien sí es una buena amiga, va a invitar a June a celebrar pues este gran éxito, ¿no? Entonces van a salir, van a tomarse unos tragos y después van a ir al departamento de Athena, donde van a continuar la fiesta. Una vez estando ahí, pasa un terrible accidente que hace que Athena muera de forma inesperada. Muere en su departamento, en el mismo departamento donde está la única copia del manuscrito que estaba escribiendo Athena. Bueno, que en realidad ya había terminado de escribir. Un manuscrito que nadie ha visto y que nadie sabe que existe y que tiene toda la pinta de ser un bestseller.
Ya se imaginan por dónde voy, ¿no? Este libro me pareció súper interesante no solo por la historia, que sí es muy buena, sino porque aparte te permite sumergirte en cómo funciona el mundo editorial, tanto lo bueno como lo malo. También toca temas de apropiación cultural, de Asian Fishing y de cómo ciertos grupos utilizan el término inclusión forzada para demeritar el esfuerzo de otras personas racializadas. El libro está narrado en primera persona, lo que nos hace muy difícil confiar en todo lo que estamos leyendo porque obviamente toda la historia pasa desde la perspectiva de Jun y pues obviamente esto incluye sus prejuicios y sus emociones, lo que nos hace dudar de qué tan cierto es lo que nos cuenta. Además, el libro transcurre en la época actual, entonces pues ya existen las redes sociales y por lo tanto también se tocan temas como la funa, la cancelación, el hate. Me parece que es un libro que se lee súper rápido, pero además algo que me gustó mucho fue como la autora logró que en unos momentos fuera como de ay, ya que la cachen de una vez por todas y que pague todas las consecuencias, pero en otras ocasiones pues sí podía empatizar como con sus emociones, con sus miedos. Tengo que decir que sí esperaba un poco más al final, porque la verdad yo nada más veía cómo pasaban los capítulos y yo nomás no veía que llegáramos a ninguna resolución clara, pero aún así no diría que al final es malo. Así que si están buscando una lectura que sea rápida, fácil de leer y que los enganche, se los recomiendo mucho. El siguiente libro que leí este año fue Alas de Sangre de Rebeca Yarros. Este sí se los enseño porque sí lo tengo en físico. Esta es la edición especial, en realidad la portada no se ve así. Bueno, pues ¿qué les puedo decir de este libro que no hayan escuchado ya? Porque pues la verdad es un libro bastante famoso. La verdad al principio sí tenía mis dudas de si leerlo o no porque no estaba segura de que me fuera a gustar. Hace mucho que no leía fantasía, pero pues decidí darle una oportunidad y una vez que lo empecé a leer entendí por qué a la gente le gusta tanto, por qué ha tenido tanto hype este libro. Y pues sí, también me piqué y también me enganché. La verdad es que este libro sí me hizo sentir pues como cuando estaba en secundaria y no sé, veíamos películas, series o leíamos libros que tenían su dramita y jugosito y pues que de alguna u otra forma te alborotaban la hormona, la verdad. ¿Para qué decimos que no? Para las personas que no sepan de qué trata, porque seguramente muchos ya saben de qué va este libro. Alas de Sangre se desarrolla en este mundo ficticio donde existen dos reinos principales, Navarre y Poromil. Estos dos reinos han estado en guerra durante años y aquí seguimos la historia de una navarrense llamada Violet. En Navarre existe este colegio de guerra llamado Basgayat, donde preparan a sus estudiantes para servir en la guerra. El colegio está dividido en 4 cuadrantes, que son el cuadrante de infantería, el cuadrante de curanderos, el cuadrante de escribas y el cuadrante de jinetes. ¿Y jinetes de qué? Se preguntarán. Pues jinetes de nada más y nada menos que de dragones. Así es, esta es una historia de dragones. Y nuestra historia comienza el día que Violet va a ingresar como estudiante a este colegio de guerra Basgayat. Violet se había preparado toda su vida para ser escriba. A ella le gusta leer, le gustan los libros, le gusta la historia. Entonces, pues toda su vida había querido ser escriba. Pero da la casualidad que su mamá le dice, no, mijita, tú vas a ser jinete. Además, su mamá se podría decir que es como la directora general de Basgayat. Cada cuadrante obviamente tiene su director, pero la mamá de Violet es como la directora general del colegio. Y no solo eso, además su mamá es jinete de dragón. Entonces, pues le dice a nuestra querida Violet que, pues ni modo, va a tener que entrar al cuadrante de jinetes. Esos papás siempre queriéndonos decir qué estudiar, ¿no? La cosa es que en el cuadrante de jinetes también están los llamados marcados. Se les llama marcados porque literalmente tienen una marca en el brazo, les permite ser diferenciados. Y estos marcados son un grupo de personas, hijos de traidores a Navarre. En algún momento de la historia de Navarre, una provincia decidió levantarse en armas contra el reino y evidentemente no ganaron y todas las personas que participaron en esta rebelión fueron ejecutadas y justo las ejecuciones fueron supervisadas por la mamá de Violet. Así que pues ya se imaginarán que hay cierto resentimiento de los marcados hacia la mamá de Violet y obviamente hacia su descendencia, o sea, Violet. Y bueno, se preguntarán, ¿qué hacen los hijos de los traidores estudiando ahí? No, sí, son traidores y ya ejecutaron a los papás. Bueno, el reino muy compasivo dijo, bueno, como somos muy buenos, vamos a dejar que los hijos que ni la deben ni la temen estudien en nuestro colegio para mostrar su lealtad a la corona. Claramente solamente los dejaron estudiar en el cuadrante de jinetes porque este tiene la peculiaridad de que pues es muy difícil graduarse estudiando en este cuadrante porque existen muchos riesgos y de hecho los estudiantes tienen permiso de matarse entre ellos si así lo desean. Y bueno, dentro de estos marcados tenemos al novio literario de muchas,
y tengo que decir que también ahora se ha vuelto el mío, Xaden Riorson. Xaden es el hijo de Fen Riorson, quien se encargó de dirigir la rebelión y además es el más grande de los marcados. Todos los demás marcados son más chicos que él y por lo tanto es percibido como un líder. Además de que es uno de los jinetes más poderosos que han existido en la historia. Y pues si lo leen, cuéntenme de qué les pareció y si ustedes también se enamoraron de Xaden como todas nosotras. Bueno, mi siguiente lectura fue Alas de Hierro, obviamente, igual de Rebeca Yarros, porque una vez que terminé Alas de Sangre dije, no me pueden dejar así, necesito saber más, necesito saber qué pasó. La verdad sí me quedé bien picada. Obviamente no les puedo contar mucho de lo que sucede en Alas de Hierro sin spoilearles cosas de Alas de Sangre, pero sí les puedo decir que el libro es bueno. Creo que definitivamente me gusta más Alas de Sangre. Alas de Hierro en momentos es muy repetitivo, o sea, como que había una situación ahí que decía, ay, ¿de verdad es necesario? Si lo leen tal vez entiendan a lo que me refiero. Pero la verdad es que los últimos capítulos también se ponen súper interesantes y muy dramáticos y al final es muy triste. Definitivamente los últimos capítulos a mí me dejaron pasmada. Ahí sí me tenían bien picada. Hay un detalle que nos cuentan de Xaden y dije, no manches, no manches. O sea, justo esa escena donde nos cuentan ese detalle, bueno, ese capítulo, ay, me tuvo picadísima. Impresionada, pasmada, no podía creerlo. Y la verdad es que fue todo muy dramático y lo tenía que leer una y otra vez. Y hubo un montón de escenas que leía una y otra vez solamente para sentir ese calor en mi corazoncito una vez más. Qué bello es Xaden. Después de terminar de leer Alas de Hierro, sí me quedé así como de que necesito leer otra cosa porque si no me voy a hartar de esta saga y no quiero que eso me pase. Y bueno, poquito me duró el chiste porque en realidad sí lo leí luego, pero lo combiné con otra lectura. Y mi otra lectura fue La máquina del tiempo de H.G. Wells. Pues, ¿qué les puedo contar de este libro? Sí me costó empezar a leerlo. Este libro me lo prestó una amiga y pues ahí lo tenía y no lo leía y decía, ay, como que luego lo leo y así. Después me volví a reunir con esta amiga y me lo recomendó. Me dijo que era más fácil de leer que El retrato de Dorian Gray. Así que sí, había podido leer ese, podía también con este. Y la verdad es que sí está bastante sencillo de leer. La verdad es que una vez que empiezas a leerlo se vuelve muy fácil. Y bueno, La máquina del tiempo nos cuenta la historia de este inventor, que en el libro es conocido como el viajero del tiempo. Este inventor crea una máquina del tiempo y en realidad la historia no es narrada por él, es narrada por un amigo de él a quien le está contando la historia. Así que toda la historia es narrada en retrospectiva. Y de hecho este libro tiene una película, no sé si la conocen. Si ya sabían que existía, déjenmela en los comentarios. La verdad yo no la he visto, ni siquiera sabía que existía, pero existen otras películas de este mismo autor que sí son bastante conocidas. Si no lo sabían, H.G. Wells también escribió la historia de La Guerra de los Mundos y El Hombre Invisible. Algo que me pareció muy interesante de este libro es que, a diferencia de otros libros u otras historias que tocan la temática futurista, este libro no viaja al futuro 10 años, 20 años, 200 años si quieren, 1000 si quieren. No, este libro viaja déjenme leerlo para no equivocarme, al año 802.701. O sea, bastante más lejano. Y algo que me daba mucha curiosidad era cómo este señor se imaginaba un futuro tan lejano, tomando en cuenta que este libro se publicó en 1895. Y pues déjenme decirles que al menos no se parece en nada a lo que yo he visto en estas películas distópicas futuristas. Y en este libro el autor nos plantea cómo se vería la humanidad en un futuro donde ya pasó la edad de oro de la humanidad. Es decir, ya no existen las enfermedades, ya fueron erradicadas, ya doblegamos a la naturaleza para que nos sirva, para que funcione como nosotros deseamos que funcione, donde en sí el ser humano ya no tiene ninguna necesidad de hacer nada. ¿Ustedes cómo creen que se vería ese mundo? Muy interesante, ¿no? Y como último libro de este wrap-up tenemos, claro que sí, a Alas de Onix, igual, de Rebeca Yarros. Y pues sí, no podía quedarme con las ganas de leer este libro. Estaba bastante picada en la historia y la única razón por la que no seguí leyendo más libros de esta saga, la saga Imperio, que es la saga de Alas de Sangre, es porque no hay más libros publicados todavía. Y quién sabe para cuándo haya a salir el siguiente. La autora dijo que van a ser 5 libros, pero por lo pronto solo existen estos 3.
y habrá que esperar a que salgan los siguientes porque todavía no hay fecha, ni siquiera los he empezado a escribir. Así que tendremos que esperar un poco. Así como en Alas de Hierro, pues no puedo contarles mucho sin spoilearles de qué van los otros 2 libros, pero algo que me gustó mucho de este libro es que se explora más el tema de los reinos insulares. Nos explican que en este mundo no existen solamente los reinos de Navarra y Poromiel, sino hay otros reinos más, que son islitas, y exploramos sus tradiciones, su arquitectura, todo lo relacionado con estas islitas. Y además exploramos más el tema del origen de Andarna, y si no saben quién es Andarna, pues lean los primeros 2 libros. Algo que me gustó mucho de este libro es que termina en muchísimo suspenso y me divirtió mucho como pues ver las teorías que tenía toda la gente alrededor de lo que se va a venir. No las vean si no han leído el libro porque se van a spoilear bastante. Había escuchado comentarios de que este libro no era tan bueno como los otros 2. En mi opinión, este libro me gustó más que el de Alas de Hierro. Les digo, o sea, los 3 me han gustado, la verdad, si no, no seguiría leyendo. Pero definitivamente el que más me ha gustado es Alas de Sangre. Alas de Onix me parece que remonta bastante, pero pues sí, entiendo por qué puede haber ciertas cosas que no le hayan gustado tanto a la gente. Y bueno, estos son todos los libros que leí de enero a abril. Cuéntenme qué les parecieron, cuáles les interesan leer, cuáles me recomiendan como mi siguiente lectura. Para este momento ya terminé de leer el libro que iba a ser mi to be reading, pero ya lo acabé, se llama The Wedding People, no estás en la lista, de Alison Spatch. Ya terminé de leerlo porque la verdad tuve bastante desidia al momento de grabar este video. Y bueno, gracias por ver el video. Cuéntenme qué les pareció y si les gustó, denle like, suscríbanse y ya saben, ¿no? También por ahí les voy a estar dejando mis redes sociales y pues gracias por ver. Bye.